El verdadero coordinador está aquí. No, todavía no lo han reintegrado. No, y cuando le dijeron que había un aumentito de un brinco, digo, no, pero que tú te en recuperación. Cogió el primer vuelo. De un brinco. No, ¿y qué es esto? Bueno, señores, ya ustedes escucharon esta primera entrega. No sé las impresiones que tienen mis colegas y amigos de aquí en cabina. En breve vamos a hablar con la gente. Hay un dato que yo quiero resaltar. El tema de los partidos políticos. O sea, incluso lo anoté aquí. La intención de los partidos. La intención de votos. De votos, sí. Para los partidos. Para los partidos. Aquí está. Ya. Bueno, se me perdió. Me parece que esa lo que tengo en la memoria. Bueno, pero los compañeros ya lo tienen sí. En su móvil. Ya tienen todos los datos. Lo que yo recuerdo es que la intención de voto por partido era 40 y pico. Te lo digo, yo lo anoté de Vamos a ver, dale de los partidos, muy interesante. Simpatía, hoy si las elecciones fueran hoy, bueno, no, esto es lo municipal. No, es en la general, tú dices. En la presidencial. No, pero no, porque Ricardo se refiere a la valoración de los partidos. No. O de las elecciones. No, la intención de voto por partidos. La intención de votos. 49.1% PRM, PLD 15.5% y Fuerza del Pueblo 22.2%. Eso que habla básicamente de la adhesión de los militantes de un partido o de los simpatizantes de un partido que van a votar por ese partido, no por el candidato. Y por los seguros votantes, en la parte de seguros votantes, PRM 54.3%. No, probable, que si probablemente lo haría. En la primera es de los seguros, en la encuesta de 1.200 personas, y en el segundo ítem es que si probablemente lo haría. Ahora, yo no tengo dudas, señores. ¿Se lo digo la cifra? No, yo no tengo duda de la duda. Con ese proceso de información que hemos escuchado aquí, hay un detalle. La base fundamental del respaldo del gobierno es por su política contra la corrupción. El aspecto más alto de respaldo. Y desde ese punto de vista, ese proceso va a seguir. Bueno, pues yo lo veo distinto a ti. ¿Cuánto? Yo veo que el presidente es el que sostiene el gobierno. ¿Que el presidente? La figura presidencial. ¿Qué tiene? El que sostiene la imagen del gobierno. No, pero de sus acciones. Sí, fíjate que cuando se habla de costo de la vida, 68% lo ve como el problema principal. Inseguridad, 30 y pico. Vuelve otra vez al tema económico, 49%. Los grandes números. Sin embargo, entonces cuando se habla de, independientemente de los partidos, de la simpatía que usted tenga, ¿cómo valora la gestión del presidente? O sea, que a la gente no le pega eso a él, es lo que te quiero decir. No le pegan todo. No se lo factura. El presidente no lo factura todo. No tiene competencia Abinader hoy. No tiene competencia. Él sí tiene competencia, porque falta un año y pico. Y además, lo que sustenta su respaldo es la lucha contra la corrupción. Pero mira, Fafa, según la encuesta, en la página 23, página 23, la pregunta dice: ¿cree usted que hay corrupción en este gobierno? Y el 77% dijo que sí. Un 21% dice que no. Eso es el enfoque sobre el gobierno. Pero en lo que respecta a... Entonces me fue. En lo que respecta a si entiende que hay más o menos corrupción, o igual corrupción que antes, también los números son muy altos. Son altos también, lo vi ahí. Es decir, hay un porcentaje muy bajo que entiende que ahora hay menos corrupción que antes. Ahora, según este trabajo. Pero hay un detalle que ustedes no pueden pasar por alto. La acción que tiene más aceptación es la lucha contra la corrupción hoy. El apresamiento en el caso Calamar. La corrupción, ¿a eso que se refiere? No necesariamente. No necesariamente, Fafa, porque el tema del combate a la corrupción también le atañe a las principales autoridades, a las actuales autoridades. Esa pregunta es dirigida específicamente que si la gente se siente satisfecha con los apresamientos en el caso Calamar. La pregunta es sencilla: ¿y por qué son los apresamientos? Por casos de corrupción. Pero son casos focales. El nivel de mayor aceptación que existe en este país es
que la gente quiere que se lleve a cabo de verdad una política. Pero incluyendo los de actual gobierno que están involucrados en casos de corrupción. Mira, por eso. Mira, Fafa, lo que dice la pregunta, Vamos a verla. página 9. Pregúntame. Por lo que usted ha visto y oído, ¿piensa usted que en este gobierno hay más corrupción que antes, la misma corrupción que antes, hay menos corrupción que antes? El resultado dice que hay un 47% que hay menos corrupción, un 28% dice que hay igual corrupción y un 23% dice que hay más corrupción. Ahora, si tú no sumas, eso va por encima de un 50%. Duda de que lo que más favorece la aceptación del presidente es la política contra la corrupción. Luego en los planos focales sí. Cuando se orienta a los planos focales, es decir, por ejemplo, el tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción o el caso Calamar, es alta la valoración. Pero la pregunta, eso va a seguir, ese proceso está abierto y va a seguir entonces acumulando más respaldo para que ese proceso siga. Y ahí es que yo afirmo, no tiene adversario el presidente. Estamos muy temprano todavía para algunas cosas, pero aquí hay un dato, lo veremos más en detalle, que sí debe preocuparle a la dirigencia del PRM. Cuando se le pregunta a la gente que si quiere que el gobierno del PRM siga, se produce un empate técnico prácticamente. 47% que el PRM siga, y 45% que otro partido. Si el error de la media da 2.5, es un empate técnico, lo cual ese dato sí debe preocupar a la dirigencia del PRM, que está empatado entre que siga ellos o que siga otro partido. Entonces, es una buena pregunta y explora una percepción interesante, que la mitad, casi que esté dividido mitad entre que siga o que no siga. Claro que debe preocuparle a ustedes, los PRMistas. Ahora, hay un número también súper importante que debería preocuparle a mucha gente, sobre todo a Leonel Fernández, es la tasa de rechazo. Sí. O sea, la tasa de rechazo, cuando te hablan, que por ejemplo en el caso de Abel Martínez, quizás porque nunca ha sido candidato a la presidencia de la República no es tan alto, pero en el caso de Leonel Fernández, tener un 37% de... Pero ninguna está hecho. Con ninguna está hecho, como la de Peña Gómez, por ejemplo. O sea, Leonel Fernández puede tener un 37% de rechazo, pero tiene una diferencia alta de aceptación. No, que era más de potencial. Era más alta de ahí. Él tenía en una R del IGE tenía sobre 40. O sea, ha bajado. Pero también eso refleja el enfile de los cañones comunicacionales contra la imagen de Leonel Fernández por el gobierno de manera específica y por las contradicciones propias recientes con el PLD. Más sus otros opositores que enfilan los cañones hacia la figura de él. Pero yo pienso más que por la experiencia que la gente tiene de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana cuando Leonel Fernández era candidato, porque incluso los enfrentamientos de Leonel con el PLD y su salida de esa organización política incluso le han favorecido. Mucha gente que no simpatizaba por él ha terminado simpatizando por él y ha terminado incluso adheriéndose a la propuesta de él. Entonces el rechazo viene más por la experiencia. Quiero recordar, excúsame Diulca, que RD Elige va a seguir saliendo igualmente mensualmente sin fallar en las mañanas y que esta Galo va a salir en el sol de la tarde cada 45 días más o menos. Es decir, que de aquí a diciembre faltan 2 entregas más. 3 entregas más de aquí a diciembre. Mientras que RD Elige va a seguir en las mañanas con la misma tendencia que ha surgido cada 30 días. Ahora, lo que la encuesta... Hay otra encuestadora que quiere venir para acá. Y yo le voy a decir quién es, pero más adelante. Porque vamos a tener todas las firmas encuestadoras de importancia aquí. Lo que la encuesta no mide, decía fuera de cámara con Acevedo, es a sí misma. Estamos hablando de un instrumento que hasta las 2:30 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, la presentación de este instrumento tuvo al país en vilo, en todas las esferas políticas. Es algo muy subjetivo lo que estoy diciendo y no se puede medir. Y estamos hablando de un instrumento que de manera ininterrumpida ha gozado de la aceptación y de la credibilidad de la ciudadanía por los últimos 30 años, sin ir más lejos. Entonces, sabiendo que este instrumento va a seguir replicándose cada 45 días y cruzándose con uno que está haciendo la misma RCC, RD Elige,
realmente reconfigura, aunque si bien es cierto es una fotografía la semana pasada, pone a la oposición a trabajar y al gobierno también a poder recuperar posiciones o a acelerar algunas acciones, porque el gobierno no se puede dormir en sus laureles, como la oposición tampoco debe de hacer. Pero fíjate una cosa, el gobierno precisamente tiene un gran reto, porque los primeros números que dio aquí Rafael Acevedo en la encuesta Gallup le dicen al gobierno que si no pone atención, primero en el tema económico de la gente, en la generalidad, y en el tema económico también de la particularidad de las personas, va a tener problemas, porque a nivel partidario estamos hablando de que el presidente tiene muy buenos números, que el presidente, como dice Fafa, no tiene contrincante en este momento, pero el gobierno sí tiene contrincante, porque el gobierno tiene una economía que no le ha favorecido, que dice la gente que no le favorece. Cuando la gente habla por el tema del mal camino, que es el 57%, la gente está hablando de su bolsillo. Es lo económico. Es lo económico. Entonces el gobierno tiene un gran reto. Y siempre, en todas las encuestas, incluyendo RD Elige y en otras que hemos visto privadas, yo tengo una aquí, por ejemplo, que voy a compartir con ustedes. Cuando le preguntan a la gente sobre el tema económico, es dominantemente una respuesta negativa. Aquí está hablando de que un 68.9% dice que el problema fundamental del país y de su familia es la inflación y los precios de la comida. Sí, pero mira otro dato interesante ahí, dentro de ese renglón de preguntas, el tema del trabajo. El desempleo. El desempleo. Que está en tercer lugar. En tercer lugar. Es el tercer lugar de la preocupación de la gente. Y seguro entre los jóvenes es más alto que en todos los demás sectores. Y es donde menos, también. Y es donde menos apoyo tiene la figura presidencial en el segmento joven de 18 a 25. Es la pirámide de Maslow operando. Sí. Hubo un son temas que te pueden estremecer en un momento. A propósito de lo que dice Lenchi, en una de las últimos cuadros que abordó el señor Acevedo, habla del nivel de aprobación del gobierno, de desaprobación, de aprobación, ambas cosas. En los hombres, en lo que tiene que ver con la economía, hay mayor aprobación del gobierno que en las mujeres. Sí. En las mujeres la desaprobación es más alta. Y es muy probable que tenga que ver precisamente que quien siente más el tema de la economía y de la canasta familiar es la mujer en el día a día. Por eso es muy probable que la desaprobación del gobierno esté más alta en las mujeres que en los hombres. Y también el nivel de desempleo es mayor en las mujeres que en los hombres. En mi casa, por ejemplo, el que carga, ¿verdad? El burro carga. Lea, cuando me preguntan cuál es la situación económica, el que responde soy yo. No es ella. Juana le dice lo que tiene que responder. Ahora, miren. ¿Y cómo le ha tratado económicamente el gobierno? Yo tengo un muñequito. Tiene unos cachitos prendidos rojos. Y yo lo saco. En el hombro. Pero miren, yo tengo un criterio para. Tú tienes un criterio. Yo para guiarme. Que es: el pasado es solo una referencia. El desafío es la actualidad y el porvenir. Hay una pregunta de la encuesta. Y cuando tú hablas de la actualidad y del porvenir. Ay, Domingo. Dígasela. Pero ya lo midió también, abajo está. Oye la pregunta, Fafa. Entre Lenchi, Graimer y Diulca, ¡ay! Que define el fotofini, Alejandro. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.